El Congreso de los Diputados daba esta semana un visto bueno unánime a la abolición total de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Se trataba de un trámite parlamentario que abría la puerta a la supresión de la pena capital en la Constitución de 1978, de la que fue formalmente erradicada, aunque se mantenía la excepción para las leyes militares en tiempo de guerra. Con esta decisión, que ha sido calificada de histórica por los portavoces parlamentarios, España se suma al medio centenar de países cuyas legislaciones han abolido totalmente la máxima de las penas. Comienza la votación. El pasado martes, el Pleno del Congreso votó por unanimidad la abolición total de la pena de muerte. La Constitución, en 1978, había suprimido el castigo capital tachándolo de nuestra legislación civil, pero la muerte se mantenía escrita en el Código Militar para tiempos de guerra. Alcanzada su madurez democrática, las Fuerzas Armadas han renunciado a las presiones que ejercieron años atrás para mantener la máxima pena en el ámbito castrense. La derecha civil, coherente en su voluntad de modernizarse, superó también sus viejos demonios tradicionales. Y todos los grupos parlamentarios unieron sus fuerzas en apoyo de una medida legal que responde al impulso ético de la Unión Europea. Aprobada la toma en consideración. «55 países han abolido la pena de muerte. 15 la mantienen en sus leyes para casos excepcionales. 27 la incluyen en sus códigos como un arcaísmo, sin aplicarla desde hace más de una década. Y casi un centenar la utiliza todavía como máximo castigo. 7 son los métodos empleados para la administración oficial de la muerte. La horca y el fusilamiento son los más extendidos, especialmente en el tercer mundo. La silla eléctrica, el gas venenoso y la inyección letal dividen a los verdugos norteamericanos. Decapitación y lapidación son exclusivos de la cultura islámica. Las imágenes trágicas de las ejecuciones, como medidas supuestamente ejemplificadoras, se asoman regularmente a nuestras pantallas. La repugnancia que estas escenas producen es siempre idéntica, pero el horror que encierran resulta más coherente cuando se trata de sociedades primitivas o de estados basados en sistemas autoritarios. La administración oficial de la muerte, el recurso supremo a la violencia, es una de las características de los regímenes dictatoriales y del sometimiento de la voluntad popular a la fuerza de las armas. En los países islámicos, donde el castigo físico tiene hondas raíces culturales, se pretende legitimar las ejecuciones en nombre de tradiciones religiosas, un argumento que también emplea el integrismo católico. En China, la barbarie del castigo se completa con la amoralidad del comercio de órganos de los reos ejecutados, cuidadosamente preservados para su empleo en trasplantes. Pero donde resulta más chocante la vigencia de la pena de muerte es en las naciones desarrolladas con sistemas democráticos. En los Estados Unidos, la condena capital fue abolida en 1972 para ser restablecida solo 4 años después en las leyes federales. Desde entonces se han registrado 3.000 sentencias y 2 centenares y medio de ejecuciones. Las condenas comprenden reos menores de edad y deficientes mentales. De nada han servido las transmisiones por televisión desde el patíbulo, ni las entrevistas repetidas con condenados a muerte, como no fuera para que los reality shows alcanzaran las más altas cumbres de patetismo y repugnancia. Socialmente, todos estos reos han muerto para nada. El pretendido efecto ejemplarizante de la pena capital no ha llegado a demostrarse. Al contrario, en los Estados Unidos la violencia ha ido en aumento, al igual que las condenas al patíbulo, y las estadísticas registran 22.000 casos de homicidio cada año. Pese a tal evidencia, el pasado año Nueva York, capital política del mundo, sumaba su nombre al de otros 35 estados norteamericanos en la oprobiosa lista de lugares donde la justicia administra la muerte.
Una lista que encabeza Texas el número de ejecuciones y en la que Arkansas, donde Bill Clinton fue gobernador, destacó el pasado año por la práctica de una ejecución triple. ...600 presos esperan la muerte en celdas de nuestro continente. La mayoría de los países del antiguo bloque socialista, así como las naciones surgidas de la desintegración de la Unión Soviética, mantienen vigente la pena capital. Rusia y Albania son los estados que más recurren a su aplicación. Tan solo Croacia, Eslovenia y las repúblicas checa y eslovaca se han sumado a la corriente abolicionista europea. Como si de un símbolo histórico se tratase, Rumanía ejecutó sus últimas condenas en las personas del dictador Ceausescu y su esposa, e inmediatamente suprimió la palabra muerte de los textos de sus leyes. Además de que parte de sus hombres ni siquiera llegaron a salir de las trincheras, está la cuestión de la moral de las tropas. ¿La moral de las tropas? Por supuesto. Esas ejecuciones serán un revulsivo para la división. Hay pocas cosas tan alentadoras como ver morir heroicamente a alguien. No se me había ocurrido, señor. Coronel, los soldados son como los niños. Un niño quiere que su padre sea firme. Ellos piden disciplina. Ya. Y un modo de mantener la disciplina es fusilar de vez en cuando. ¿Puedo preguntarle si de verdad cree lo que acaba de decir? Diálogos como este, retratado por Kubrick en una película que fue atacada por la censura en muchos países, han debido celebrarse en los cuarteles de casi todo el mundo. Yo dependo de usted. El mantenimiento de la muerte en los códigos militares de países que habían abolido la máxima pena en sus leyes civiles representa no solo un choque entre dos legislaciones, sino la contradicción de distintas éticas dentro de un mismo Estado. El fusilamiento de traidores o desertores forma parte de unas tradiciones militares anacrónicas que desacreditan los valores castrenses en un mundo cada vez más tolerante y respetuoso de la dignidad humana. La pena de muerte es la máxima expresión de viejos modelos de autoritarismo incompatibles con la defensa de los valores democráticos que los estados modernos encomiendan a sus ejércitos. Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en Levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. España ha sido el país de nuestro continente donde más han trabajado los verdugos durante los últimos tercios de nuestro siglo. La represión política que siguió a la guerra civil se caracterizó por las ejecuciones masivas. Los consejos de guerra dictaron decenas de miles de sentencias de muerte. Algunos historiadores, como Southworth, establecen el número de fusilamientos por encima de los 200.000. Esta es nuestra justicia. La justicia de los vencedores se prolongaría durante cerca de 4 décadas. La represión política se suavizó con el paso del tiempo, especialmente tras la derrota fascista en la Guerra Mundial. Pero las condenas a muerte, tanto de delincuentes comunes como de opositores democráticos, caracterizó a la dictadura del general Franco. Entre 1948 y 1975 se produjeron en España 53 ejecuciones, 22 por fusilamiento y 31 por garrote vil. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Década tras década, los intelectuales han manifestado una creciente repugnancia intelectual contra lo que Camus definió como el más premeditado de los asesinatos. En España, Berlanga retrató el asco del propio verdugo en una de las obras más lúcidas de nuestro cine. Vaya, este hombre se pone malo. Señor director. Venga. El franquismo recurría a la máxima expresión de la violencia como método para perpetuarse en el poder. Sin embargo, las condenas a muerte de militantes democráticos fueron las causantes de los mayores problemas políticos de la dictadura. Finalmente, con las 6 postreras ejecuciones de militantes de grupos terroristas en 1975, el franquismo se extinguía entre los mismos rituales violentos y pretendidamente justicieros con que había conquistado y mantenido el poder.
Tras la muerte del dictador, cuando la democracia se anunciaba en España de la mano de la monarquía, el joven rey Juan Carlos hizo saber que ninguna condena a muerte llevaría su conformidad firmada al pie. Durante los debates sobre el texto constitucional, la izquierda planteó ya la abolición total de la pena de muerte, pero el centro y la derecha dieron oídos a las presiones de los llamados poderes fácticos. Los mandos militares se negaron con firmeza a renunciar a la máxima norma disciplinaria que se mantuvo en sus códigos, aunque limitada a unos eventuales tiempos de guerra. Entonces, Felipe González anunció que cuando llegase a gobernar, suprimiría la muerte de las leyes castrenses. Sin embargo, en 1984, y pese a disponer de mayoría absoluta en el Parlamento, el PSOE mantuvo el castigo capital para 16 supuestos en su proyecto de Código Penal Militar. Narcís Serra, entonces ministro de Defensa, reconocía en privado que el gobierno cumplía con ello la voluntad de la cúpula militar. A finales del pasado año, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo recomendó a todos sus miembros la abolición total de la pena de muerte. Y poco después, en noviembre, el PNV presentó en el Senado una proposición no de ley con un texto abolicionista. El Grupo Popular respaldó la iniciativa vasca y finalmente los socialistas propusieron la moción legal que acaba de ser aprobada. Populares e Izquierda Unida aportaron textos semejantes. Se realizaba así el impulso ético europeo y se alcanzaba una vieja aspiración humanitaria de la sociedad española, tan castigada en el pasado con la administración de la muerte en nombre de la justicia. El artículo 15 de nuestra Constitución será modificado y pasará a decir simplemente que queda abolida la pena de muerte. Nuestra sociedad ya no necesita que la defiendan los verdugos. Atrás quedan definitivamente los tiempos oscuros cuando la muerte era no solo un castigo legal, sino un brutal instrumento del poder. Atrás quedan también décadas de luchas raciales en defensa de algo que era elemental.